Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 1, veamos ahora el tema variables dummy. Variables cualitativas. En el análisis económico, con mucha frecuencia nos encontramos con este tipo de variables, las variables llamadas cualitativas. Son variables que no representan una cantidad, sino un atributo o cualidad. Por ejemplo, la variable sexo, ya sea hombre o mujer, o el estado civil de una persona, si es soltero, casado, divorciado, etc. O la región de procedencia, ¿no? Depende del nombre de alguna región de donde viene la persona, o la lengua materna, si es la lengua autóctona o lengua extranjera. Todos ellos son ejemplos de variables cualitativas. Esas variables son también variables aleatorias. Por ejemplo, me puedo preguntar cuál es el sexo de la próxima persona que encuestaré. Pero a diferencia de las variables cuantitativas, estas variables no toman valores numéricos, sino que se realizan de una lista de categorías. Por ejemplo, en el caso de la variable sexo, uno puede distinguir la categoría hombre y la categoría mujer como los posibles atributos de esa variable. O en el caso de la variable región de procedencia, imagínense, puede ser de repente la región norte, región central o la región sur. Las categorías de las variables cualitativas deben cumplir dos propiedades o condiciones. La primera es que las categorías deben ser mutuamente excluyentes, es decir, ningún individuo puede ser clasificado en más de una categoría. Por ejemplo, alguien no puede ser hombre y mujer al mismo tiempo, o tampoco alguien no puede venir del norte y del sur al mismo tiempo. La segunda característica es que son exhaustivas, es decir, todos los individuos de la población bajo estudio son clasificables en alguna de las categorías. En otras palabras, no puede haber un individuo que no sea clasificable dentro de algunas categorías. Y si por alguna razón encontráramos, por ejemplo, algún individuo al cual no lo podemos clasificar en ninguna de estas categorías, siempre podemos añadir una nueva categoría adicional residual que abarque a todas las personas que no son clasificables. En el análisis de regresión lineal clásico es frecuente que las variables cualitativas aparezcan dentro de la lista de regresores. Para que podamos hacer cálculos numéricos con ellas, debemos convertirlas a variables binarias o dummy. Recuerden que las variables binarias son aquellas variables que toman valores de 1 y 0, nada más. Así tal como está, por ejemplo, la variable sexo como hombre o mujer, no puede ser incluida en análisis de regresión porque no expresa ninguna cantidad, ningún número. Por eso es que vamos a crear estas variables binarias. Estas variables dummy toman el valor de 1 si se cumple el atributo y 0 en caso contrario. Y para definir estas variables dummy, para cada categoría se va a definir una variable binaria. Por ejemplo, en el caso de la variable sexo, que tiene dos categorías, nosotros definimos una variable dummy S1 que toma el valor de 1 si el individuo Y es hombre y 0 si es mujer. Y una variable S2 que es igual a 1 si el individuo Y es mujer y 0 si Y es hombre. En el caso de la variable región de procedencia, que tiene tres categorías, generamos tres variables dummy. La variable A1, llamémosla así, que toma el valor de 1 si la persona vive o viene de la región norte, 0 en otro caso. A2 sería 1 si es que vive en la región del centro, 0 en otro caso. Y la A3 sería igual a 1 si es que Y vive en el sur, 0 en otro caso. Como consecuencia de las características mencionadas sobre las categorías, las variables dummy cumplirán lo siguiente. La suma de las dummy de una misma variable es igual a 1. Es decir, si sumamos la dummy de hombres más la dummy de mujeres, esto debe dar exactamente igual a 1. Igual, si sumamos la variable de la región norte más la dummy de la región centro y la de la región sur, esto también va a dar exactamente igual a 1. Fíjense que eso tiene que ser así, porque si no se cumplieran las condiciones que mencionamos, por ejemplo, si las categorías no fueran mutuamente excluyentes y tuviéramos que un individuo es clasificado de dos formas, tendríamos una suma mayor que 1. Aquí también. Y si no se cumpliera la otra condición de que las categorías son exhaustivas, entonces en ese caso podría ser que alguien no sea clasificable de ninguna manera, entonces tendría una suma de ceros.
Bueno, eso está descartado, entonces la suma de las dummies deberían dar siempre 1. Las dummies de una misma variable son ortogonales entre sí. Entonces la segunda característica es esta de que, por ejemplo, la dummy de los hombres multiplicado por la dummy de las mujeres, ¿no? Multiplicado elemento por elemento y sumando todos los términos, o de otra manera, calculando el producto interno del vector de datos de hombres con el vector de datos de mujeres, esto da exactamente igual a 0. Y en el caso de las variables regionales es igual. La variable región norte es ortogonal a la región centro, la del norte es ortogonal a la región sur y la región centro es ortogonal a la región sur. Debido a las características mencionadas de las variables dummy, se cumplen estas propiedades. Visualmente, en una tabla de datos, las variables cualitativas y cuantitativas y las dummies se van a ver de esta forma. Por ejemplo, imagínense que tengo una base de datos con datos de salarios. Estos serían los salarios. Es una variable cuantitativa. En cambio, la variable sexo va a estar expresada de esta forma, con las etiquetas de hombre o mujer. En este caso tenemos 3 hombres y 3 mujeres en esta muestra. Y la variable región de procedencia también está como etiquetas norte, centro y sur. Ahora, en el caso de la variable región, esta variable región, aunque es cualitativa, está codificada, ¿no? Se ha colocado el número 1 que corresponde al norte, el número 2 que corresponde al centro y el número 3 que corresponde al sur. Deben darse cuenta que estos números que están aquí solamente son códigos, no son cantidades. Es decir, si nosotros encontramos a nuestra variable región, por ejemplo, expresada solamente en números, debemos fijarnos qué significan esos números. Y no debemos tomar estos números como si fueran cantidades. Porque si así fuera, entonces significaría, por ejemplo, que el sur vale 3 veces que el norte o el centro vale 2 veces que el norte. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, aunque las variables cualitativas estén codificadas, igual siguen siendo variables cualitativas y estos son solamente etiquetas. Entonces nosotros tenemos que construir aquí las variables binarias o dummy. Y por ejemplo, la S1 era la dummy de los hombres. Toma el valor de 1 cuando el individuo es hombre, 0 cuando es mujer. Entonces acá tengo un 1, acá tengo otro 1 y aquí tengo un 1 más. En el caso de la dummy de las mujeres, también tengo un 1 aquí, otros dos unos, uno aquí y otro aquí. Aquí podemos darnos cuenta que la suma de las dos dummies da exactamente 1, ¿no? 1 más 0 da 1, 0 más 1, 0, etc. Siempre vamos a ver que esto suma 1. No puede ser ni más de 1 ni 0 tampoco. En el caso de las regionales es algo parecido. La región norte, centro y sur, aquí tenemos las dummies, igual vamos a tener en esta fila solamente un 1 y el resto va a ser ceros. Tampoco va a haber más de un 1 en esta fila. Dummies en el análisis de regresión. Supongamos que tenemos un modelo donde y es el logaritmo del salario y x son los años de educación. Un modelo así como hemos visto al comienzo del curso. Y lo que queremos ahora es agregar la variable sexo como un determinante, como un regresor del logaritmo del salario. Es decir, queremos decir que los salarios están en función no solamente de la educación, sino también del sexo. Quizá de repente queremos ver algún tema de discriminación por sexo en los salarios. Entonces una primera forma de hacerlo es añadiendo a las dos variables dummy que hemos encontrado, la dummy de hombres y la dummy de mujeres. Entonces planteamos este modelo número 1 que tiene a la endógena del logaritmo del salario en función de la educación, de la dummy de sexo de los hombres y la dummy de sexo de las mujeres. Muy bien. Este modelo, así como está planteado, tiene un problema y de hecho no va a ser estimable porque el modelo sufre de multicolinaridad perfecta. Pues recordemos que la suma de las dummies da exactamente igual a 1 y eso coincide con la constante que está aquí que genera una columna de unos. Entonces habría colinaridad perfecta entre esta constante y estas dos dummies. Entonces ya sabemos que cuando tenemos multicolinaridad perfecta, lo que debemos hacer es eliminar una de las variables. Podemos quitar una de las dummies o quitar la constante. Veamos los dos casos.
¿Qué tal si quitamos una dummy? Vamos a quitar la dummy S2, la dummy de las mujeres, y vamos a dejar solamente la dummy de los hombres. Fíjense que no hay mucho problema con hacer eso, porque como vemos, cuando la S1 es 1, la S2 es 0. Y cuando la S1 es 0, la S2 es 1. Es decir, basta con que yo conozca la variable S1 para saber cómo debería ser la S2. Es decir, la información que me da la S2 es totalmente redundante. Basta con conocer S1 para saber cuál es el sexo de la persona. Entonces quitamos la dummy S2 y el modelo va a quedar de esta manera. Un modelo YI igual a beta 1 más beta 2XY más S1I. Este modelo sí es estimable por mínimos cuadrados ordinarios, porque ya no tiene el problema de multicolinealidad perfecta. Y aquí lo importante va a ser entender qué significa el coeficiente beta 3 de la dummy S1. Es decir, este beta 3 de aquí. Eso es lo que queremos interpretar. Para hacerlo, tomamos esperanza condicional al modelo 2, que es este que está aquí arriba. La esperanza condicional de Y, dado que S1 es igual a 1 y los X. Es decir, ¿cuál sería la esperanza condicional de Y, dado que Y es un hombre? Y vemos que cuando la S1 es igual a 1, yo tendría un 1 aquí. Y entonces, si yo tengo este 1 aquí, tendría un beta 3 suelto, que agregado con este beta 1, se va a juntar aquí en este paréntesis, beta 1 más beta 3. El beta 2x se queda aquí. Y la esperanza de U, dado estas variables, va a ser 0. Entonces, lo que he encontrado aquí es una función de regresión poblacional, pero que es válida solamente para el caso de los hombres, ¿no? Porque el condicionamiento lo dice así, es S1 igual a 1. Y aquí mismo puedo encontrar también el caso de las mujeres, haciendo que S1 sea igual a 0, la esperanza de Y, dado que es mujer y dado el X, va a ser igual a, haciendo que S1 sea igual a 0, desaparece esta parte, la esperanza de U también desaparece y solamente me queda la parte de beta 1 más beta 2x. Esta sería la función de regresión poblacional de las mujeres. Entonces, aquí podemos darnos cuenta entonces qué significa este beta 3. Si comparamos las dos rectas calculadas, vemos que esto aquí es el intercepto de los hombres, este es el intercepto de las mujeres y esta es la pendiente. Las pendientes son iguales, la diferencia está en el intercepto. Beta 1 es el intercepto de las mujeres y en el caso de los hombres, al intercepto de las mujeres se le añade un término beta 3. Entonces beta 3 viene a ser un incremento en el intercepto solamente por ser hombre. En términos del análisis de regresión sería cuánto salario adicional va a recibir una persona solamente por ser hombre. Esto lo podemos ver gráficamente con un gráfico de las funciones de regresión poblacional. En el eje X tenemos los años de educación y en el eje Y tengo el logaritmo del salario. El gráfico de la función de regresión poblacional de las mujeres es este beta 1 más beta 2xy, donde el intercepto es beta 1. Y en el caso de los hombres, el intercepto es beta 1 más beta 3 más beta 2xy. Entonces se produce un cambio en el intercepto debido a este beta 3. Donde beta 3 viene a ser esta brecha diferencia en los salarios que ganan los hombres solamente por el hecho de ser hombres. Entonces si beta 3 fuera positivo, este sería el gráfico correcto. Entonces estaríamos diciendo que el parámetro beta 3 captura justamente la diferencia en salarios simplemente por el hecho de ser hombre, como un monto fijo. Y como son estas líneas paralelas, porque tienen la misma pendiente, entonces eso significa que no importa cuántos años de educación tenga una persona, por ejemplo una mujer y un hombre que tengan esa cantidad de años de educación, los hombres van a ganar beta 3 más que las mujeres. Lo mismo pasará si es que tienen más años de educación, la brecha se va a mantener, ¿no? Es un modelo con una brecha constante. La otra opción era quitar la constante, ¿no? Y dejar a las dos dummies. En ese caso el modelo va a quedar así. Yo tengo un modelo de y sub i igual a beta 2xy más, fíjense que ya no hay beta 1, más alfa 1 la dummy de hombres más alfa 2 dummy de mujeres. Este va a ser mi modelo 3.
Y aquí, ¿cómo interpretamos a alfa 1 y alfa 2? La función de regresión poblacional de hombres y mujeres van a ser, calculando la esperanza condicional de y dado x y S1 y igual a 1. Para el caso de los hombres sería haciendo que S1 es igual a 1 y cuando esto es 1, el S2 es 0. Por lo tanto, desaparece esta parte. La esperanza de U también va a desaparecer. Entonces me queda simplemente alfa 1 más beta 2 xy. Y en el caso de las mujeres, la esperanza de y dado x y que es mujer, S2 igual a 1, tendría este valor es 1 y esto de acá es 0. Entonces tendría alfa 2 más beta 2 xy. Esa es la función de regresión poblacional de los hombres, esta de las mujeres. Y entonces, ¿cómo interpretamos estos alfas que aparecen en el modelo 3? Van a resultar que esos coeficientes de las dummies son los interceptos para los hombres y para las mujeres. Si tomamos este otro camino de quitar la constante y dejar a los dummies, los coeficientes de las dummies son interceptos. Interceptos, uno de la regresión de hombres y otro de la regresión de mujeres. Veamos cómo sería el gráfico en este caso. Primero tendríamos la función de regresión poblacional de las mujeres, que sería alfa 2 más beta 2x, y tendría este alfa 2 como su intercepto. Y en el caso de los hombres, la función de regresión poblacional es alfa 1 más beta 2xy, y donde alfa 1 sería el intercepto. En este caso, la diferencia entre los salarios promedio de los hombres y las mujeres sería la resta de los dos interceptos alfa 1 menos alfa 2. Si observan, el gráfico es exactamente el mismo que en el caso anterior. Lo que está cambiando son básicamente los parámetros, pero hay ciertas equivalencias. Las equivalencias que encontramos son las siguientes. Alfa 2, lo que sería el intercepto de las mujeres, es igual que el beta 1 en el caso del modelo donde se excluía la dummy de las mujeres. Y alfa 1, el intercepto de los hombres, es lo que era antes beta 1 más beta 3. Entonces, la brecha, la diferencia entre las dos rectas es exactamente igual a lo que llamábamos beta 3. Es decir, el análisis es totalmente equivalente. Aunque cambien los valores, uno puede conocer exactamente cómo son estas equivalencias. Por lo tanto, podemos hacerlo de las dos maneras. Bien, pero en los dos ejemplos que hemos visto ahorita, vimos que la pendiente no cambiaba. Entonces, lo que queremos hacer ahora es un modelo un poco más general en donde se observen cambios en la pendiente. Entonces, en los modelos 2 y 3, la pendiente de las reacciones para hombres y mujeres era la misma, lo cual era una situación un poco restrictiva. Para relajar esta restricción, proponemos el siguiente modelo. Tenemos ahora el modelo 4, donde tenemos y sub i igual a beta 1 más beta 2xy más beta 3 s1i, la dummy de los hombres, más beta 4, y esa es la parte nueva, una multiplicación de la dummy de los hombres por la variable continua x, que eran los años de educación. Y aquí S1 por X va a ser una variable dummy interactiva o también llamada dummy multiplicativa. Bien, mediante esa dummy multiplicativa o interactiva vamos a encontrar los cambios en la pendiente. ¿Para qué es una interactiva o multiplicativa? Una interactiva o multiplicativa ocurre cuando se multiplica una dummy con una variable continua o contra otra variable dummy. Aplicando la esperanza condicional, entonces tenemos lo siguiente, que el valor esperado de y, dado que estamos en el caso de los hombres, sería beta 1 más beta 3 más beta 2 más beta 4 por x. Mientras que en el caso de las mujeres, cuando la S1 es igual a 0, la dummy que estaba sola y la dummy que es interactiva, ambos se van a hacer 0. Por lo tanto, me queda solamente esta parte. Bien, entonces la interpretación de los betas sería la siguiente. Beta 3 sería el cambio en el intercepto por ser hombre. Y en el caso de la pendiente, esa es la pendiente de las mujeres y la pendiente de los hombres sería la misma de las mujeres más un adicional beta 4. Entonces el parámetro beta 4 es la variación en la pendiente de las rectas entre hombres y mujeres. Ojo que no necesariamente beta 4 es positivo. Podría ser quizá un valor negativo. En el siguiente gráfico
vamos a ver cómo se vería estas dos funciones de regresión poblacional. En primer lugar tenemos la de las mujeres, con su intercepto beta 1 y esta misma pendiente que era beta 2xy. Y en el caso de los hombres tenemos el intercepto que es beta 1 más beta 3 y tenemos ahora una curva y vamos a asumir que es una curva con una pendiente un poquito más baja. Es decir, estamos asumiendo este beta 3 positivo, significa que hay una brecha por lo menos aquí. Y con este beta 4 tendríamos una pendiente un poquito más plana, ¿no? Porque la pendiente es beta 2 más beta 4. Al ser beta 4 negativo, esto reduciría un poco la pendiente de los hombres. Entonces, este es un modelo irrestricto en comparación con el modelo anterior que asumía pendientes iguales. Entonces, fíjese, aquí uno también puede hacer por ejemplo, una prueba de hipótesis sobre si hay o no discriminación a través de la significancia de este beta 3 y también de beta 4, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, una hipótesis nula, beta 3 igual a 0, beta 4 igual a 0, que significaría hipótesis de nula de no discriminación, y si se rechaza esa hipótesis, entonces tendríamos evidencia de discriminación por género. Muy bien, hasta aquí como la parte de lo que son los cambios en las pendientes. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros incluimos dos o más variables cualitativas en una misma regresión, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el caso de la variable sexo. ¿Qué pasa si agregamos también a la variable región de procedencia? Entonces, agregamos esa variable región de procedencia. Para simplificar el análisis, no vamos a considerar a las dummies interactivas, solamente dummies sueltas, es decir, vamos a analizar solamente cambios en los interceptos. En este caso, la única forma de incluir a las dummies sería quitando una dummy base de la categoría sexo, una dummy de la categoría sexo, como hicimos antes, quitamos a la categoría de las mujeres. Y en el caso de las regiones, que eran 3, norte, centro y sur, vamos a quitar a una de ellas, a una de las categorías. Entonces vamos a tener categorías excluidas, uno en cada conjunto, una de sexo y una de región. Las categorías excluidas tomarán el nombre de categorías base. Tomaremos como base a la S2, que es de la de mujeres, y la A1, que es de la región norte. Entonces el modelo que vamos a estimar es la ecuación 5, donde tengo y sub i igual a beta 1 más beta 2xy, más beta 3, la dummy de los hombres, más una dummy de la región centro, una dummy adicional de la región sur. Entonces se ha omitido a la dummy A1, que era la del norte, y a la dummy S2, que era de las mujeres. Entonces, ese modelo es perfectamente estimable por mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que tenemos que ver aquí es cuál sería la interpretación de beta 3, de gamma 2 y de gamma 3. Entonces, al tomar el valor esperado condicional debemos hacerlo para las diferentes combinaciones de las dos variables cualitativas incluidas, ¿no? Es decir, ya no va a ser solamente una regresión para hombres o para mujeres, sino tiene que ser una función de regresión, pero no solamente de los hombres, sino de los hombres que son del norte, hombres del centro y hombres del sur. Y también una función de regresión para las mujeres, que son mujeres del norte, mujeres del centro y mujeres del sur. En total tendremos 6 funciones de regresión que vamos a considerar, que serían resultado de las combinaciones de hombre-mujer y norte, centro y sur. Las funciones van a ser las siguientes, acá ya tengo todas calculadas. Este sería el caso de las mujeres y que son del norte, que es decir, la categoría base, ¿no? Fíjense, cuando S2 es igual a 1, S1 es igual a 0. Y cuando A1 es igual a 1, A2 y A3 son 0. Y las demás van a ser todas funciones en comparación con la categoría base, que es mujeres del norte. Aquí voy rellenando con todas las regresiones. Tenemos mujer del norte, hombre del norte, mujer del centro, hombre del centro, mujer del sur, hombre del sur. Bien, entonces, y aquí mi objetivo es interpretar qué significa el beta 3, qué significa ese gamma 2 y el gamma 3. Empecemos con el caso del beta 3. Beta 3 era el coeficiente de la variable S1, es decir, de sexo hombre, ¿no? Lo que entendíamos como una especie de factor discriminador. Lo que voy a tener lo siguiente es que beta 3 sigue siendo, al igual que en el modelo anterior,
el diferencial entre hombres y mujeres. Y eso es válido para toda región. Ahora veamos si es cierto. Por ejemplo, en el caso de los que son del norte, estas son las funciones de regresión de hombres y de mujeres. Esto es como el salario esperado para la mujer del norte, el salario esperado para los hombres del norte. Entonces, si comparamos en el caso del norte hombres contra mujeres y hacemos una resta de esta ecuación menos esta, lo que sería B menos A, la única diferencia es beta 3. Y si comparamos hombres del centro contra mujeres del centro, tenemos que restar este valor menos esto y me da otra vez beta 3. Entonces beta 3 es el diferencial de hombres y mujeres del centro. Y si vamos al sur y comparamos estos valores de aquí contra estos y los restamos, me va a quedar beta 3 otra vez, que sería lo mismo que tenía antes. Entonces, no importa si comparo hombres y mujeres del norte, hombres y mujeres del centro, hombres y mujeres del sur, beta 3 va a ser siempre el diferencial entre hombres y mujeres para todas las regiones. Ahora, en el caso de gamma 2 sería el diferencial entre el centro respecto al norte. Por ejemplo, si comparo mujeres del centro contra mujeres del norte, me va a dar las diferencias gamma 2. Centro versus norte, entonces la diferencia, este es el gamma 2 es el diferencial de lo que ganarían las mujeres por ser del centro. Y si comparo hombres del centro contra hombres del norte, es nuevamente el mismo gamma 2. Entonces gamma 2 sería también la diferencia entre hombres del centro contra hombres del norte. Pero no importa si se trata de grupo de hombres o grupo de mujeres, en ambos casos gamma 2 va a ser el diferencial entre el centro con respecto al norte. Lo mismo va a pasar con gamma 3. Gamma 3 va a ser el diferencial del sur respecto al norte. Por ejemplo, si comparo mujeres del norte contra mujeres del sur, pues sería la diferencia entre esto de aquí con el de acá arriba es justamente gamma 3. Y si comparo hombres del sur contra hombres del norte, nuevamente este valor versus este, la diferencia es gamma 3. Entonces gamma 3 es el diferencial de sur respecto al norte, no importa si es para hombre o mujer. Algunas consideraciones finales sobre las variables Dami se las puedo poner aquí, ¿no? Por ejemplo, si queremos que el diferencial entre hombres y mujeres cambie por región, se debe agregar variables interactivas de sexo y región. Es decir, multiplicando la Dami de hombre por región centro y hombre por región sur. Y luego interpretar, pero siempre interpretar con mucho cuidado porque el modelo se va volviendo cada vez más complejo. Ahora, en la interpretación uno siempre debe tener presente a la categoría base, pues sobre ella se hacen las comparaciones. Otra recomendación es que no es recomendable agregar muchas variables interactivas, pues la interpretación puede ser un poco confusa. Algo más, tener mucha atención con los parámetros que resultan significativos. Esto puede cambiar si cambiamos la base, y eso no significa que estemos haciendo algo malo. A ver, veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, si estimamos el modelo 5, imagínense que esa es la estimación. Si en el norte, que es la categoría base, los salarios son altos y en el centro y sur son bajos y muy parecidos entre sí, parecido el centro con el sur, entonces tendríamos que gamma 2 y gamma 3 serían valores negativos y significativos. Porque como nos estamos comparando con el norte, que es muy alto, si una persona es del centro o del sur, va a tener un diferencial negativo, va a ganar menos. Y eso se va a ver reflejado en estos dos gamma 2 y gamma 3. Pero si nosotros cambiamos, por ejemplo, la base, que la base no sea norte, sino imaginemos que la base sea ahora centro. Hacemos un cambio base en las dummies. La estimación sería esta. Esta parte de acá está igual, pero aquí sí hay algunos cambios porque ahora la variable base es la A2, entonces está presente la A1 y la A3, norte y sur. Estos son los coeficientes. Resulta que aquí este eta 1 sombrero va a ser positivo y significativo, ¿okay? Porque este es del norte y me estoy ahora comparando con el centro. Yo sé que el norte gana mucho más que el centro, por lo tanto debería esperar un eta 1 positivo y significativo. Y en el caso del eta 2, que es el coeficiente de la tamiz sur, como dijimos también que no había mucha diferencia entre centro y sur, entonces este eta 2
indica la comparación de justamente el sur versus el centro. Y como son casi iguales los salarios en ambas regiones, entonces este eta 2 debería salir algo cercano a cero y no significativo. Fíjense cómo cambian los resultados, ¿no? Cuando la base es A1, acá yo tengo dos gamas negativos y significativos. Y cuando la base es A2, ahora este de aquí es positivo y este es cercano a cero y no significativo. Ahora, que aquí me hayan salido los dos significativos y aquí solo uno, no significa que el modelo de acá arriba sea mejor que este. Los dos modelos son equivalentes. Solamente hay que tener cuidado con la interpretación de los estimadores. Muy bien, muchas gracias por su atención.